Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver el punto 2 del tema 11 de la Grecia antigua. Vamos a ver la siguiente etapa de la historia antigua de Grecia, el punto sobre la Grecia arcaica, en el que nos vamos a centrar en dos grandes fenómenos, el fenómeno de la polis, os voy a explicar en qué consiste, y el de la colonización, ¿vale? La colonización griega. Os pongo otra vez este cronológico que lo he puesto ya en alguna ocasión, ¿vale? Lo vamos a ir, como dije en el vídeo anterior, lo vamos a ir viendo continuamente, porque es básico, porque para poder ver esa etapa, situarnos en el tiempo, porque si no es un auténtico lío. En el vídeo anterior, si os acordáis, vimos las culturas prehelénicas, que eran los minoicos, es decir, la cultura cretense y los micénicos. Hablamos también brevemente de la época oscura, y pasaríamos en este punto a centrarnos aquí, justo aquí, ¿vale? Entre los siglos 8 y 6 a.C. aproximadamente. Se le conoce como época arcaica, ¿de acuerdo? Y vamos a explicar los fenómenos que se dan en este momento. El nombre de época arcaica viene realmente de un término artístico, ¿de acuerdo? Es un término artístico porque, como ya veremos en el punto del arte, el arte griego también tiene esa denominación. Una parte del arte se le conoce como el arte arcaico y luego la siguiente se le conoce como arte clásico. Entonces las etapas de Grecia copian ese nombre, ¿vale? La etapa histórica copia ese nombre de las etapas del arte griego y por eso se utiliza esa expresión. Sin embargo, a pesar, como ahora vamos a ir viendo, a pesar de que ese nombre de arcaico suena como a viejo, ¿verdad? Antiguo, incluso a mí me suena ese concepto como a atrasado. Realmente la época arcaica, como vamos a ver, es una de las épocas fundamentales para entender el mundo griego. Y la época clásica, que es la más famosa, podríamos decir, la más importante, la más conocida, no habría sido lo que fue si no hubiera sido por todo lo que se dio y todo lo que se creó durante la época arcaica. Por lo tanto, esta época es fundamental para entender el mundo griego antiguo. Os pongo las actividades para que si queréis toméis nota, para ir parando el vídeo, para ir respondiéndolas. La primera, ¿qué siglo abarca la época arcaica? Simplemente decir, va de tal siglo a tal siglo. ¿Qué fenómenos de importancia se dan en esta época? Son tres, vamos a hablar de tres, que simplemente mencionarlo. La número 3, definir polis, ¿eso qué es? Y también indicar cuáles son sus partes y definir las partes, qué consiste cada una de ellas. Y la número 4, por último, explicar el proceso de fundación de una colonia griega. Como vamos a ver, cuando se funda una colonia griega, eso es el resultado de un proceso. Pues vamos a intentar explicar ese proceso y quiero que lo explique a vosotros brevemente. Como digo, el concepto de Grecia arcaica, de la etapa arcaica, viene del arte, realmente. Y, como digo, también es una etapa fundamental para poder entender la Grecia antigua. Sin esos fenómenos que se dan en esta época no se hubieran dado, pues seguramente en la época de mayor esplendor de la Grecia antigua, que es la época clásica, es en la etapa posterior, que la veremos en el siguiente vídeo, pues no se había dado. ¿Cuáles son los fenómenos característicos que se dan en esta época? A mí me gusta resaltar tres. Hemos mencionado ya dos de ellos, que son los dos más importantes, que es el desarrollo de las polis griegas, que es lo que primero vamos a explicar. Por otro lado, de manera paralela, porque son dos fenómenos contemporáneos, no va primero uno y no va otro, sino que ocurren al mismo tiempo, tanto la creación y desarrollo de las polis como el fenómeno del colonialismo, que ya también lo vamos a explicar en este vídeo. Y por último, que a mí también me gusta siempre mencionarlo, la invención del uso de la moneda, ¿vale? Vamos a centrarnos en el primer apartado. ¿Qué son las polis? Hemos dicho que en esta etapa, en el siglo 8 a.C., se asienta, se desarrolla esta figura de organización del territorio. Pues básicamente, muy sencillito, además, este tiene que sonar porque ese concepto muy parecido lo hemos visto ya en temas anteriores, ¿vale? La polis simplemente es una ciudad-estado independiente. Es decir, ese concepto de ciudad-estado sonará porque en los vídeos que hablábamos de Mesopotamia, y decíamos que en los orígenes de Mesopotamia, la época más antigua, el territorio se organizaba en torno a ciudades-estado. ¿Vale? Nos acordaréis de Ur, Uruk, Eridu, Lagash, todas estas ciudades que luego forman imperios. Pero bueno, cuando esas ciudades son
independientes con su propio gobierno, su propio territorio, cada ciudad, se le conoce como ciudad-estado. Pues bien, la ciudad-estado en Grecia se le conoce como polis. Es una ciudad con su propio gobierno, sea del tipo que sea. En el punto siguiente veremos que no todas las polis tenían la misma forma de gobierno, eso lo veremos en el próximo vídeo. Ahora mismo no nos vamos a meter en eso, cada una tenía su propia forma, ya lo explicaremos, y tenía su propio territorio. Como digo, ciudad independiente, con su propio territorio. Eso sería una polis, en el caso de Grecia. Esas polis tienen dos grandes partes. Por un lado estaría el Asti, ¿vale? Que es la zona urbana de la ciudad como tal. Es decir, es lo que es la ciudad rodeada por una muralla normalmente. Y luego tenemos la Cora, que sería el territorio rural colindante que circunda al Asti. Pero la polis es una combinación de las dos. Es decir, la polis no es solo el Asti, la zona urbana, es el Asti más la Cora, más la zona rural, los campos de cultivo que suministran a la ciudad, ¿vale? Dentro del Asti, a su vez, se dividen normalmente las polis griegas, tienen dos grandes partes. Luego también tienen muchos tipos de edificios y tal, pero bueno, sobre todo me interesa que recordáis que hay dos grandes partes. Por un lado está la Acrópolis, que después la mencionaremos, la explicaremos, y por otro lado estaría el Ágora. ¿Qué es la Acrópolis? La Acrópolis sería la zona de la ciudad donde están la mayoría de los templos principales. Se intenta que esa Acrópolis esté en una zona alta, se intenta, no tiene por qué, pero bueno, normalmente se intenta que la zona más alta de la ciudad esté enclavada a la Acrópolis. Y el Ágora sería la plaza principal de la ciudad. Podríamos decir que es el centro, el epicentro de la vida urbana de la polis. Es la plaza donde se instala normalmente el mercado. También puede haber algunos templos, ¿vale? Donde están edificios importantes para la ciudad desde el punto de vista político, también edificios relacionados con el comercio. Es el centro de la vida comunitaria, donde la gente se reunía para hacer negocios, para discutir, para tomar decisiones, también hacían actos religiosos, ¿vale? O simplemente pues charlaban con sus conciudadanos. Es decir, el ágora es la parte fundamental de la vida urbana de la polis. Os pongo simplemente un dibujillo para que veáis lo que podría ser una polis griega. Como digo, estaría formada por el Asti, la zona urbana, y la Cora, que estaría alrededor, que serían los campos de cultivo, que son también fundamentales para el sostenimiento y mantenimiento de la ciudad. Dentro de los muros, pues estaría la Acrópolis, que hemos comentado. Normalmente se intenta buscar que sea la zona más alta de la ciudad, pero bueno, hay ciudades también que están en llano, entonces una Acrópolis así elevada no existe, son las menos, pero bueno, la mayoría de ellas sí tienen este tipo de Acrópolis, en la que estarían los principales templos, ¿vale? Se realizarían los principales actos religiosos. Y tendríamos el ágora, que es donde, como he comentado antes, está el eje de la vida urbana. Luego, obviamente, hay otros elementos que los griegos aportan al urbanismo, ¿no? Al urbanismo de la ciudad, que luego los romanos, ya lo veremos, lo copian. Que es no solo la existencia de esos templos, de ese ágora, de esa plaza, sino también algo fundamental para el griego es la existencia de un teatro. Hablaremos de los teatros cuando lleguemos a la cultura y el arte. También la existencia quizás de instalaciones deportivas. Una estructura de ciudad que luego los romanos, como ya veremos, la copian. ¿De acuerdo? Porque los romanos también van a tener su plaza, también van a tener su zona de templo. Es decir, el urbanismo romano copia al urbanismo griego. Normalmente las polis se intenta que tengan, o que estén pegadas a la costa, o que tengan un fácil acceso al mar. Esta cercanía tan clara como vemos en este dibujo, pues bueno, no tiene por qué ser todo así, ¿no? Pero sí es verdad que a los griegos les gustaba mucho que sus ciudades tuvieran un acceso fácil al mar, porque eso permitía, la existencia de ese puerto, permitía tener un suministro continuado de productos venidos de fuera. Permitía el comercio, llegaban los barcos de esos comerciantes, llegaban con esos productos y se intercambiaban, se vendían en esa ágora, ¿de acuerdo? Es decir, las ciudades griegas también son, las polis griegas, son centros comerciales de gran importancia, ¿no? La Acrópolis que hemos comentado, que sería junto con el ágora la parte más importante, esto sería una reconstrucción ideal de lo que era la Acrópolis,
de la ciudad más simbólica, ¿no?, de toda Grecia, que es Atenas, que es la actual capital de la Grecia actual. Pues cuando veamos el arte hablaremos más detenidamente de los elementos fundamentales de la Acrópolis. Os sonará quizá el Partenón, ¿de acuerdo? Este templo que muchas veces, bueno, seguramente que lo habéis visto, pero no es solo el Partenón. La Acrópolis es un conjunto de templos, un conjunto de construcciones de las cuales ya hablaremos en el apartado de arte brevemente. Esta es una imagen de cómo está la Acrópolis actualmente. Desgraciadamente no está muy bien conservada, ¿vale? El paso del tiempo ha hecho mella. Aparte también hay que decir que la ciudad de Atenas es una ciudad bastante muy contaminante en la actualidad, y esa polución pues también ha afectado negativamente a la conservación de estos restos. Aunque, como digo, bueno, al ser unos restos tan antiguos y bueno, tampoco a lo largo de la historia no se le ha respetado mucho, pues ha impedido que llegue a la actualidad en muy buenas condiciones, ¿vale? El Ágora, como comentaba antes, zona fundamental para la ciudad. En ese ágora, en esa plaza, esta también sería la Ágora de Atenas, una especie de reconstrucción la tenemos aquí arriba, y esto sería el terreno que la ciudad actual, fijaos, la ciudad actual no tiene nada que ver con la ciudad antigua, una ciudad moderna, caótica, con tráfico, ¿vale?, con sus construcciones elevadas, y este sería el territorio que ocupaba la antigua Ágora. Como podéis observar, no ha llegado prácticamente nada. Sí hay restos arqueológicos, pero no ha llegado prácticamente ningún edificio. Los edificios que veis son posteriores, o bien de época romana o bien de época bizantina, son de época muy posterior. Elemento importantísimo del Ágora, que no lo he comentado antes, la Stoa, que es esto de aquí. La Stoa no solo estaba en Atenas, estaba también en otras polis, en la Ágora de otras polis. Es el lugar donde los comerciantes depositaban sus productos y se comerciaban, ¿vale? No voy a decir que algo parecido a unos grandes almacenes, algo parecido, ¿de acuerdo? También es cierto que en la misma plaza también se podían vender productos, pero este era el eje central del comercio de la polis, la Stoa. Incluso podía tener, a lo mejor, si la ciudad era muy importante, podía tener más de una. He comentado que junto al fenómeno de la polis, el otro gran fenómeno de la época arcaica es el colonialismo. No es un fenómeno posterior a la creación de las polis griegas, es un fenómeno paralelo, es decir, al mismo tiempo del fenómeno de la polis se va consolidando el fenómeno del colonialismo. ¿De acuerdo? El colonialismo básicamente es un fenómeno que consiste en que los griegos salen de Grecia, salen de las polis griegas y fundan ciudades nuevas en otros lugares, ¿de acuerdo? Antes de continuar, hay que decir que los griegos en esta época no van a ser los únicos que colonicen, en este caso el Mediterráneo, que es, ¿no?, el ámbito donde estamos trabajando. Va a haber otros pueblos, de los cuales hablaremos al final del tema, en el último punto. Va a haber otros pueblos colonizadores, fundamentalmente, y nos vamos a detener sobre todo en los fenicios. Los fenicios, los cartagineses, ya lo explicaremos al final del tema, pero quiero que se quede ahora que los griegos no son los únicos pueblos colonizadores de esta época, ¿de acuerdo? Siglo VIII, siglo VI a.C. Este fenómeno, colonialismo, vamos a ver, vamos a intentar explicarlo. Primero, ¿qué es lo que lleva a los griegos a salir de territorio de la Hélade y fundar nuevas ciudades? Tiene que haber una razón, no es simplemente por aventura ni por simple curiosidad científica, ¿vale? Como puede haber ocurrido en otra época. Esto fue básicamente una cuestión económica. Se sabe que en el torno al siglo VIII a.C., que es cuando empieza este fenómeno, se produjo un incremento importante una vez que termina la Edad Oscura, la época oscura que es la etapa anterior. Se produce un incremento importante en la población de Grecia, ¿no? Si a esto le sumamos que el territorio griego no es un territorio muy apto para la agricultura, por una zona bastante montañosa, la península balcánica en general es una zona que, bueno, los campos de cultivo son pequeños, son pocos, ¿vale? Porque una zona muy montañosa que se adapta mucho mejor a otras actividades como el pastoreo. Entonces, esa ausencia de campo de cultivo obliga a que se busque una salida para esa población. Entonces, la decisión que se toma es intentar buscar territorios fuera de la polis, fuera de la propia Hélade, para poder asentar esa población. ¿Qué zona? Ahora después veremos un mapa. ¿Qué zona se coloniza? Pues va a haber, me gusta mencionar siempre esta, el Mar Negro, como mapa, lo que se conoce como la Magna Grecia, que es el sur de la península itálica,
alguna zona puntual de la península ibérica, incluso de la costa sur francesa y un poquito del norte de África, sobre todo la parte oriental, ¿vale? La zona de la costa de Egipto. Recordemos que cuando hablamos de la Grecia antigua no hablamos de solo un territorio, estamos hablando de solo territorio de la Grecia actual, sino estamos hablando de otros territorios, ¿de acuerdo? Y por otro lado también os voy a explicar cuál era el proceso de establecimiento de una colonia, porque eso requería de un proceso de la llegar simplemente vengan a montar en el barco y vamos a buscar el sitio que sea. Fijaros, en este mapa os indico cuáles son esas zonas donde se produjeron esa fundación, se produjo esa fundación de colonias. Tenemos aquí la Hélade, que como acordáis, pues albergaba todo lo que es Grecia, costa de Asia Menor, y se van extendiendo, los griegos van fundando colonias en las costas del Mar Negro, fijaros, en el sur de la península ibérica, se conoce como la Magna Grecia, en el norte de África incluso, ¿vale? Sobre todo Cirene va a ser muy, muy importante, y llegan incluso a la península ibérica. En la península ibérica tenemos la más importante es Emporion, que es la actual Ampurias, que está en Gerona, Cataluña, y en la costa sur francesa os sonará Massalia, que es la actual Marsella, que sí os sonará, ¿vale? Marsella, una de las ciudades más importantes del sur de Francia, su origen es griego, una fundación griega, ¿de acuerdo? Como ya conocéis, ¿vale? ¿Qué procedimiento se llevaba a cabo para fundar una colonia? Como he dicho antes, la fundación de una colonia no es simplemente, venga, nos montamos en un barco y vamos a buscar un sitio donde nos podamos crear una ciudad nueva, ¿vale? Esto era un proceso bastante más complejo. Los griegos lo que hacían era, primero, antes de nada, antes de emprender el viaje, surgía esa necesidad, entonces antes de emprender el viaje ellos lo que hacían era consultar a los dioses, fijaros. ¿Cómo consultaban a los dioses? ¿Cómo era su forma de comunicarse a los dioses? Esto lo hablaremos también cuando veamos lo de la religión, pero bueno, no lo podemos adelantar porque tiene que ver con esto, con la colonización. Antes del viaje lo que hacían los griegos era consultar, como digo, a los dioses a través de lo que ellos llamaban los oráculos. Después pongo una imagen para que lo veáis. El oráculo era una mujer, normalmente eran mujeres, ¿vale? Que se supone que tenían contacto con los dioses, la gente les preguntaba, ella les decía, se supone que los dioses hablaban a través de ella y les daban una respuesta. En el momento en el que el oráculo veía positivo la fundación de la colonia, iniciar el viaje, pues entonces era cuando se hacía. Hasta que el oráculo no daba su visto bueno, no se emprendía ese viaje. También hay que pensar que era un viaje, pues, en muchas ocasiones a lo desconocido y muy peligroso, porque no se sabía exactamente con quién se iban a encontrar por el camino o con quién se iban a encontrar cuando llegaran ahí, ¿vale? El propio viaje en sí, pues se va a hacer usando una serie de barcos que luego incluso van a copiar los romanos, después pondrán una imagen, una reconstrucción, ¿vale? Barcos que están movidos a velas, barco a vela, pero también tienen remo en el caso de que no hubiera viento, ¿vale? Y siguen el estilo de navegación de cabotaje. El cabotaje es muy fácil. Si queréis, os pongo un mapa para que, por ejemplo, en este mapa, el cabotaje es una técnica de navegación que consiste en ir de cabo a cabo, es decir, sin perder la costa de vista. Normalmente los griegos no solían alejarse demasiado de la costa, salvo en contadas ocasiones que salían a mar abierto y no veían costa. Normalmente, como digo, siempre ellos intentaban acercarse o ir cerquita de la costa para evitar alejarse demasiado. También hay que pensar que los barcos griegos de esta época no son barcos demasiado preparados para el alta mar. Era posible, pero bueno, hay que esperar todavía un poquito de tiempo para encontrarnos con tipos de barcos para distancias mucho mayores, ¿vale? Una cosa que no he comentado antes de pasar, de continuar hablando de estos emplazamientos, los griegos, como podéis observar, a la hora de fundar las colonias, ellos no hacían, no conquistaban, es decir, porque los griegos no van a ser conquistadores, eso es importante, ¿de acuerdo? Ellos fundaban colonias comerciales. Entonces ellos no llegan y conquistan, ellos llegan, fundan una ciudad y entablan relaciones comerciales con los pueblos indígenas, ¿vale? Por ejemplo, en la península ibérica ya hablaremos de que estaban allí, estaban los íberos, entonces los griegos estaban en relaciones comerciales,
verdad que puede haber algún conflicto, por supuesto que sí, pero el objetivo no es la conquista. Eso difiere de lo que luego van a hacer los romanos, porque los romanos, ya lo veremos, si es un pueblo evidentemente conquistador e imperialista. Llegan a un sitio y conquistan y extienden su territorio de manera imperialista. Los griegos no. Los griegos y otro pueblo colonizador que vamos a ver este tema, que son los fenicios, ¿de acuerdo? Son sobre todo pueblos, aunque colonizadores, pero son sobre todo pueblos comerciantes. Volviendo al tema del oráculo, tenía una representación. El oráculo más importante de toda la Hélade era el oráculo de Delfos, no era el único, pero era el más importante. Delfos es una ciudad que está, os señalo, volviendo otra vez a este mapa, está aquí, pegadito a Corinto, ¿de acuerdo? Aquí lo estoy señalando. Y el oráculo, que era la mujer, en origen era una mujer joven, pero luego normalmente ya era una mujer bastante mayor. Acudía la gente a preguntarle pues, sobre multitud de cuestiones, ¿no? Parece ser que esa mujer estaba, normalmente recibía a las personas, se le conocía como la pitia, ¿no? La pitia era el oráculo, la mujer, ¿no? que era la voz de los dioses, ¿no? La gente que quería alguna opinión sobre lo que iba a ocurrir, algún consejo. Entonces la pitia normalmente recibía a la persona sentada, y parece ser que el oráculo de Delfos estaba sentada al lado de una grieta de la cual emanaba una serie de gases que provocaban que esta persona entrara en trance, y en ese trance la gente interpretaba que entablaba conversación con los dioses, y los dioses hablaban a través de ella. Entonces, cuando alguien tenía el proyecto de salir en busca de un nuevo enclave para una nueva ciudad, pues muchos acudían al oráculo de Delfos pidiendo consejo. Cuando el oráculo decía que sí, que tiraran para adelante, pues entonces era cuando se emprendía el camino. Este es los restos que quedan del templo de Apolo en Delfos, que era donde se supone que se recibía donde la Pitia recibía a los demás. Y aquí es una representación de una vasija griega, la cual aparece la Pitia sentada, dándole consejo a una persona que ha ido a preguntarle. En relación a los barcos, hemos comentado que los barcos griegos sobre todo utilizan esa táctica del cabotaje. Son barcos, como digo, bastante buenos para navegar en el Mediterráneo, pero no son buenos para navegar en agua, por ejemplo, de la Océano Atlántico, de grandes distancias, ¿vale? Aún así son barcos bastante importantes y bastante bien hechos y bastante bien estudiados. Como digo, son barcos ávilas, pero que también utilizan, en caso de ser necesario, los remos. Hay que distinguir dos tipos de barcos, ¿vale? Porque no es lo mismo el barco para comerciar que el barco de guerra. El barco de guerra, estas son reconstrucciones, ¿vale? Que se han hecho un poco pensando, no sabemos exactamente porque no tenemos planos de barcos, pero bueno, por las descripciones y tal, pues se puede saber más o menos cómo eran. Los barcos de guerra griegos, se conocen como los trirremes, como tenía ya aquí puesto aquí arriba, son fáciles de diferenciar con respecto al barco comercial, porque en este caso también un trirreme tiene un espolón. En la proa, como sabéis, la proa es la parte delantera del barco, la popa es la parte trasera, ¿vale? Pues en la proa tiene un espolón que es algo que está hecho o bien en bronce o posteriormente en hierro, ¿vale? Cuyo objetivo sería esto. Hay otros barcos que seguramente lo tuvieran más grande, cuyo objetivo es el de golpear al barco enemigo para abrirle un hueco en el casco y que se hundiera. Esa era la principal táctica que tenían los barcos de guerra en esta época, y concretamente los griegos. Es decir, las batallas navales se luchaban de esta manera, aparte de que pudieran haber arqueros y se pudiera lanzar cañones no existían todavía, hay que esperar todavía muchísimo tiempo, ¿vale? Pero esa era la principal forma que tenían los griegos de hundir a los barcos enemigos, a través de ese espolón de la proa, ¿vale? Obviamente los barcos comerciales no eran exactamente iguales. Podemos imaginarnos pues no solo sin espolón y de mayor tamaño para poder albergar mayor cantidad de mercancía. En los viajes de colonización hay que pensar que iban barcos, no solo iba un barco, iban varios, y combinaban barcos comerciales para poder subir a más gente y mercancía, ¿de acuerdo? Y barcos de guerra para proteger la expedición. Una combinación de uno y otro. Si esto simplemente lo pongo por curiosidad,
porque hace pocos años se encontró en el Mar Negro, que no mencionaba antes, como zona también de colonización, el barco hundido más antiguo que se conservan bien los restos. ¿Vale? Se encontró un barco que se calcula que tiene unos 2.400 años de antigüedad, que coincide con la época, no es de la época arcaica, sería más bien de la época clásica, pero sería de esta época, y sería un barco griego. Y dio, afortunadamente, se encuentra en muy buen estado, dentro de lo que cabe, de que está hundido, se dio muchos datos de cómo podía ser un barco de la época. Se des cuenta la forma muy parecida a esas reconstrucciones, ¿vale? que se tienen hechas a base de las fuentes escritas. Vamos a ver, cuando se funda la ciudad, una vez que ya se ha consultado el oráculo, una vez que ya se ha emprendido el viaje, pues se busca el emplazamiento idóneo para fundar la colonia. Las colonias, si queréis, volvemos al mismo mapa de antes, podréis observar que, qué curioso es que todas las colonias, todos los puntos, como podéis observar, fijaros, ¿vale? Son enclaves costeros, todos. Es cierto que hay polis que están un poquito al interior, es decir, no están en la playa, pero las colonias todas están cerca de la costa, ¿vale? Así a modo de curiosidad y para que os suene, quedaros con este nombre de Bizancio, ¿de acuerdo? Porque el año que viene, en la historia de segundo, este nombre lo vais a trabajar bastante en el primer tema que será en segundo, ¿de acuerdo? Porque este nombre de Bizancio dará nombre, fue una colonia griega, dará nombre a un imperio posterior al Imperio Romano, se conoce como el Imperio Bizantino, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya se comentará más adelante, por lo menos que os suene, ¿no? Esas, como digo, son enclaves, normalmente no siempre se busca que sean costeros, sobre todo para que tengan fácil acceso al mar, para que se pueda crear un puerto, para que pueda tener fácil comunicación con el interior, con los pueblos del interior. Este ejemplo que os pongo es Ampurias, esa fundación que he dicho antes, ¿no? Está en la costa de Cataluña, en Gerona, que es uno de los enclaves más importantes arqueológicos de toda la costa de la península ibérica. Ampurias, como digo, fue fundación romana, y bueno, responde a todos los elementos que tiene una colonia griega. Está cerca de la costa, tiene su puerto, como podéis aquí observar, se conserva su ágora, como podéis observar, todos los edificios no se conservan, solo conservan restos arqueológicos. Y esta ciudad también de importancia tiene que durante época romana siguió existiendo. Es decir, esta ciudad tiene parte griega en su fundación, pero luego en época romana siguió estando poblada, ¿de acuerdo? Ya para terminar con esta cuestión de las colonias, de las polis, hay que pensar que las colonias, a pesar de que son fundaciones de gente que proviene de una polis, son territorios independientes. Es decir, la colonia, en este caso por ejemplo Ampurias, está fundada y tiene su propio gobierno. Es una ciudad independiente, no depende de la ciudad madre, para que lo podáis entender. La ciudad madre que le conoce como la metrópoli. La metrópoli es la ciudad de donde se viene y la colonia es la ciudad que se funda nueva. ¿De acuerdo? Pero, como digo, son ciudades independientes. Están relacionadas porque hay relaciones comerciales y tal, pero son ciudades completamente independientes. ¿Vale? Por último, ya para terminar el punto, también en época arcaica se inicia el uso de la moneda, ¿no? Y a modo de curiosidad, antes del empleo de la moneda sabéis que fundamentalmente se utiliza el trueque. En todas las sociedades se ha utilizado el trueque, que es el intercambio de unos productos por otros. No hay precio establecido. El precio se acuerda entre las dos partes. Es decir, yo tengo, por ejemplo, cabras y tú tienes trigo, pues bueno, llegamos a un acuerdo, intercambiamos, establecemos un precio por tantas cabras, por tanta cantidad de trigo, ¿no? El precio se acuerda en el momento. Luego el trueque es sustituido no, se incorpora una forma de comerciar junto con el trueque, que es lo que se conoce como el dinero mercancía. El dinero mercancía es que se utiliza un producto y se utiliza como medio de pago. Por ejemplo, el ganado, ¿no? Se compran cosas usando animales. Pues eso vale tantas cabras, ¿no? En el mundo islámico, por ejemplo, se sonará, en el mundo islámico se utilizaba mucho como dinero mercancía los camellos, ¿no? Entonces el valor de algo se medía en virtud de los camellos que se pensaba que podía costar, ¿no? Otra forma de dinero mercancía, por ejemplo, la sal. La sal también se utilizaba para pagar, más la palabra salario, sabemos que es lo que se cobra por un trabajo, ¿no?
La palabra salario, fijaros que viene de sal, porque se utilizaba como medio de pago en muchos trabajos, ¿de acuerdo? Pero esa evolución lleva a la moneda, ¿no? La moneda, que es este instrumento, este artilugio pequeñito que está normalmente, la moneda puede estar hecha de cobre, puede estar hecha de bronce, puede estar hecha también con metales preciosos, de plata o de oro, dependiendo de la cantidad de metal precioso. La moneda vale más, no es lo mismo una moneda de oro que una moneda de plata o que una moneda de cobre, ¿de acuerdo? El valor es el mismo, incluso dentro de la misma, por ejemplo, de la plata, dependiendo de si la plata se ha mezclado con otros metales, pues obviamente el valor es menor. Entonces, todo eso depende del valor del metal, es el valor de la moneda. Eso no pasa con las monedas nuestras actuales, ¿no? Porque nosotros, si por ejemplo cogemos un euro vale un euro porque pone ahí la moneda que es un euro, no porque el material del que está hecho valga un euro. El material habrá costado otra cosa, ¿no? Habrá costado menos, habrá costado más, no lo sabemos. Pero no es que el metal que se haya utilizado, que es una aleación de níquel y otros metales, ¿no? Y aluminio y tal, eso no ha costado un euro. Entonces, pero las monedas de la antigüedad valían dependiendo de lo que costaba el material de que estaban hechas, ¿no? Y la moneda griega es una cosa muy curiosa, y a mí me llama mucho la atención, es que, claro, cada polis tenía su propia moneda. Es verdad que luego se podían intercambiar con otras polis porque realmente la plata era plata, ¿no? Pero las monedas se podían identificar muy fácil dependiendo del dibujito. Eso no suena, ¿verdad? Porque las monedas actuales, dependiendo del dibujito, sabemos de dónde son. Si vosotros cogéis un euro, pues dependiendo del dibujo que tenga, sabemos de dónde se ha hecho esa moneda. Si se ha hecho en Italia, si se ha hecho en España, si se ha hecho en Francia, si se ha hecho en Irlanda. Pues bien, esa tradición de poner un dibujo a las monedas y así poder identificar de dónde era esa moneda viene de Grecia. Por ejemplo, en este caso tenemos los dracmas, que es como se llama la moneda de Grecia en esta época, de Atenas. La protectora, la diosa protectora de Atenas era la diosa Atenea, y el animal que se relaciona con Atenea era la lechuza. Pues las monedas de Atenas pues tenían una lechuza en relieve, ¿de acuerdo? Entonces se les conocía a esta moneda se les conoce como las lechuzas, ¿no? Hay otros ejemplos, por ejemplo las tortugas de la ciudad de Gina, otras, algunas que son de un delfín, de la ciudad de Olbia. Entonces eso es una manera muy curiosa de identificar las monedas de la Grecia antigua. A modo también de curiosidad, he dicho que la moneda griega de la antigüedad se llama dracma. Pues bien, cuando se incorporó el euro como moneda oficial en Grecia, ¿vale? La moneda que había previamente también se llamaba dracma. Es decir, el dracma griego es una moneda que ha estado en vigor por prácticamente 2500, 2600 años. ¿De acuerdo? Obviamente cambiando con el paso del tiempo, pero lo que es el nombre de la moneda era el mismo, como de curiosidad. Ya para terminar, os vuelvo a poner las actividades, como siempre sabéis, por imagen para realizarlas. El próximo vídeo, la época clásica.